Zelda 2: The Adventure of Link. Enero de 1987, Japón. Septiembre de 1988, Europa. Diciembre de 1988, Estados Unidos. De entre todas las entregas habidas, y probablemente por haber The Legend of Zelda la segunda, The Adventure of Link de 1987, es la que tiene el desarrollo menos documentado. Es el Zelda sobre el que Miyamoto y otros miembros de Nintendo menos han hablado, y sobre el que menos preguntas han recibido. A pesar de estrenarse en un clima de gran expectación gracias al éxito del original, gozar de una recepción positiva en la prensa de la época y terminar como el octavo juego más exitoso de NES gracias a sus más de 4 millones de copias vendidas, con el tiempo, The Adventure of Link ha sido considerada por muchos como la oveja negra de la familia. Fue un esfuerzo meritorio, no exento de virtudes y contribuciones, pero eclipsado tanto por lo que vino antes como por lo que casi todo lo que vendría después. El título es suficiente para hacerla desentonar. Zelda 2 sigue siendo una entrega numerada, y también la única que no adoptó el encabezado de Legend of Zelda completo antes de introducir su propio subtítulo. Claro que en 1986, cuando empezó su gestación, la saga no tenía convenciones firmemente establecidas, era una obra única, recién estrenada en su país, y más de un año antes de llevarla a tierras americanas, Miyamoto designó a otro equipo para desarrollar una secuela diferente por mandato explícito. Con su creador limitado a labores de supervisión y Tezuka solo involucrado en la historia, ambos se centraron en Super Mario Bros. 3 de 1988. The Adventure of Link significó el debut como direcciones de Tadashi Sugiyama y Yasuhisa Yamamura, así como una reconceptualización casi total de la saga. Aunque Zelda 2 propuso una reinvención de la leyenda original, algunos de sus cambios sentaron las bases narrativas de las entregas futuras. Como secuela directa, se encargó de afianzar la mitología de Hyrule, introduciendo el tercer fragmento de la Trifuerza, el del Valor, no nombrado en el primer juego, y también una nueva Zelda en letargo desde antes de los acontecimientos de la aventura previa. Maldecida por un hechicero y ocultada en un castillo, su nombre había ido pasando de princesa en princesa desde tiempos remotos, algo muy conveniente para Nintendo, que aprovecharía para cambiar de protagonista femenina entre entregas. Link, por su parte, seguía siendo el mismo y todavía conservaba los dos primeros fragmentos de la Trifuerza, el de la sabiduría, completado trozo a trozo, y el del poder, arrebatado a Ganon tras la batalla final, así que ahora debía partir en busca del tercero, pues solo con la Trifuerza completa podría despertar a la Bella Durmiente. Una nueva perspectiva. La naturaleza experimental de Adventure of Link no puede atribuirse solo a la transfusión de sangre nueva en el equipo. De hecho, el cambio más importante, la perspectiva lateral elegida para seguir la acción y la exploración de las mazmorras, fue consecuencia de las constantes inquietudes de Miyamoto, siempre en busca de experiencias nuevas. Solo confirmaría Sugiyama en una entrevista, el concepto detrás del combate tuvo prioridad sobre crear una secuela convencional. El desarrollo comenzó con Miyamoto diciendo que quería hacer un juego de acción de desplazamiento lateral que usase movimientos hacia arriba y hacia abajo para ataques y defensa. Experimentábamos a la vez que lo creábamos, así no pensábamos realmente en los sistemas del primer juego. Es un cambio que, sin más contexto, puede sonar extraño, pero se siente y se entiende mejor al considerar que, antes de trabajar en Zelda o Super Mario Bros., Miyamoto lideró la adaptación de la recreativa de 1984 Kung Fu Master Sphincter X en Japón a NES. Esta creación del diseñador Takashi Nishiyama permitiría a los jugadores no solo luchar en niveles con desplazamiento lateral, también saltar, agacharse y golpear a dos alturas en función de si presionaban los botones de puñetazo o patada. Poco después, Nishiyama dejaría una huella más profunda en el medio al empezar sagas de lucha tan ilustres como Street Fighter y Fatal Fury. Pero, entre tanto, firmó la más desconocida Trojan de 1986,
una recreativa a modo de sucesor espiritual de Kung Fu Master, donde introdujo esa misma idea de atacar y defenderse a más de una altura con espada y escudo que Miyamoto retomaría para The Adventure of Link. Claro que los retos a los que se enfrentó el equipo de Zelda 2 al diseñar este juego era bastante diferente a los de Troyan. Para empezar, estaba la necesidad de construir todo un mundo, no niveles sueltos, alrededor de los nuevos tipos de duelos. Después de todo, The Adventure of Link seguiría siendo una aventura ideada para jugar durante semanas en una consola, guardando y retomando partidas con la esperanza de hacer nuevos progresos en cada sesión. Así que el combate lateral sería el núcleo y el elemento diferenciado que atraería al público deseoso de probar el nuevo giro de tuerca, pero no a costa de sacrificar una Hyrule enorme para explorar, ni las laberínticas mazmorras en las que perderse. Estas últimas tomaron notas de Metroid, también con perspectiva lateral y foco de la exploración. Las mazmorras ya no eran sucesiones de salas contiguas, se optó por un diseño vertical con muchos pisos conectados mediante ascensores. Cada planta se extendía mucho más de lo que abarcaba la pantalla en cada momento, así que se abandonaron las situaciones donde la clave para progresar era derrotar a todos los enemigos de una estancia. La solución más habitual solía consistir en caminar en una u otra dirección hasta dar con la llave que abría una cerradura situada de extremo opuesto. Con ello, se daba más importancia a los combates uno contra uno con los rivales que salían al paso, así como el plataformeo, ya que era habitual toparse con precipicios y otros obstáculos más en la línea de Super Mario Bros. Esta reconceptualización llevó a la omisión de objetos tan emblemáticos como el arco o las bombas, sin embargo, ahora que su botón se usaba para saltar. Así, The Adventure of Link se centró en la renovada movilidad y en un nuevo sistema de magia, habilidades como aumentar temporalmente el alcance de los saltos o convertirse en un hada con capacidad de volar, servían como alternativa a los ítems para resolver algunas situaciones fuera de los combates. Su uso, sin embargo, consumía puntos en un medidor que acompañaba la barra de vida en la parte superior de la pantalla. El componente RPG, en su forma más común, había llegado a Zelda. Coqueteando con el rol. Durante las décadas de 1980 y 1990, era habitual que la prensa considerara a Zelda como un RPG, además de las resistencias de Miyamoto a utilizar subidas de nivel como forma de materializar la progresión del personaje. The Adventure of Link, sin embargo, fue la excepción a la regla. Derrotar enemigos otorgaba puntos de experiencia, y alcanzar ciertos umbrales hacía aparecer un menú para elegir entre mejoras de ataque, salud y magia. No implicó la desaparición de los contenedores del corazón, que había que encontrar por Hyrule para aumentar la barra de vida, pero la proporción de esta que se vaciaba al recibir daño y la cantidad de magia que consumía cada hechizo sí dependía de puntos acumulados e invertidos por los jugadores. De nuevo, se trataba de un cambio comprensible en su contexto. Tras meses después del lanzamiento del primer Zelda, se había estrenado en Japón Dragon Quest en 1986, un juego pionero a la hora de adecuar la fantasía rolera más pura de Occidente, con sus turnos y estadísticas a las sensibilidades de los usuarios de consolas. El 1,5 millones de unidades que, contra todo pronóstico, logró vender Dragon Quest rivalizó con el éxito de Zelda y abrió las puertas a un nuevo movimiento rolero que no solo incluyó otros Dragon Quest en la propia Famicom, dos de ellos capaces de auparse por encima de los 3 millones de copias, cifra que ningún Zelda ha alcanzado todavía en ese país, sino también el nacimiento de otras sagas llamadas a hacer historia como Final Fantasy. Mojar los pies en las aguas roleras, por tanto, tenía sentido, especialmente a la hora de experimentar en una secuela que quería ser diferente desde el inicio. Pero esta reformulación llevó hacia picos de dificultad más abruptos. Como el poder de los enemigos era más alto para ajustarse a los jugadores y subiesen de nivel, los rezagados tenían que parar a entrenar y ganar experiencia derrotando una y otra vez rivales de zonas previas. Había, además, un nuevo sistema de vidas limitadas. Si el contador llegaba a 0, se enviaban a Link al área inicial,
perdiendo la experiencia no canjeada y forzando largos viajes de vuelta hacia el lugar donde había caído. Con o sin Miyamoto al frente, alguna clase de reversión era esperable en entregas siguientes, aunque The Adventure of Link y su coqueteo con las convenciones roleras dejó ideas interesantes más allá de la magia. The Dragon Quest y otros RPG heredó también el uso de diferentes pantallas y jugabilidad para separar la acción de combates y mazmorras de la exploración del mundo. En el mapa de este último se mantuvo la perspectiva superior del primer Zelda, aunque se redujo el tamaño de Link para simular un aumento de escala. El reino recorrido en el juego original incluso reaparecía como una pequeña región al suroeste con un pequeño, aunque tortuoso, regreso a la montaña de la muerte de camino hacia la segunda mazmorra. Pero todo lo demás era nuevo: bosques, praderas, pantanos, cementerios, laberintos de rocas y hasta un puerto para navegar hacia otro continente. En el primer Zelda, progresar de pantalla en pantalla significaba moverse por Hyrule en tiempo real, viendo el entorno que rodeaba a Link. En Zelda 2, la perspectiva superior se usaba para abreviar viajes que, para el héroe, eran mucho más largos que para el jugador, cambiando a la intimidad de la perspectiva lateral solo cuando un acontecimiento importante lo requería. Si la sombra de algún enemigo tocaba a Link y había que luchar, si un claro secreto en un bosque llevaba hacia un objeto coleccionable, si una cueva requería, hacía frente a sus abismos y criaturas. The Adventure of Link usaba las abstracciones de la perspectiva superior para sumergir a los jugadores en una aventura mucho más grande y, a pesar de no durar mucho más, lo conseguía en gran medida gracias a los pueblos. Héroe de campo y ciudad. Donde The Legend of Zelda había limitado sus interacciones con otros personajes ermitaños en cuevas y las ocasionales tiendas ocultas, Zelda 2 repartió varias aldeas bulliciosas por su expandida versión de Hyrule. Todas tenían gente merodeando de aquí para allá, viviendo sus vidas al margen de la aventura para despertar a la princesa. Y todas tenían casas a las que entrar, amables señoras que curaban las heridas del héroe y ancianos que le enseñaban hechizos. El desarrollo de una mazmorra a otra se volvió más lineal. El orden de acceso a ellas era estricto, aunque a cambio el equipo creativo pudo implementar tareas más variadas, así como pequeñas misiones para ayudar a otros personajes que se convertirían en seña de identidad de la saga. A diferencia del primer Zelda, conseguir los hechizos a menudo requería encontrar primero otros objetos o personajes. La habilidad de salto ampliado, por ejemplo, era accesible tras seguir el rastro de una estatuilla robada por uno de los esbirros de Ganon. Toda bien revuelta a pesar de la derrota de su amo, y el hechizo reflejo, que permitía rechazar y dirigir ataques mágicos en la dirección del jefe de una mazmorra, solo podía ser obtenido tras localizar a un niño desaparecido y devolviéndolo a su madre. Por otro lado, el repertorio de los ataques con espada también aumentaba tras dar con maestros espadachines, escondidos en casas a las que solo se podía entrar desde el tejado. Sus enseñanzas desbloqueaban estocadas en salto hacia arriba y hacia abajo. Esta ampliación de técnicas era tan necesaria para progresar en mazmorras, rompiendo bloques sobre la cabeza de Link, como para abalanzarse sobre los enemigos a medida que aumentaba la dificultad. Aunque es cierto que el uso manual de ítems se descartó para hacer más énfasis en la agilidad de Link, varios objetos todavía fueron integrados a modo de mejoras permanentes o para usos contextuales. La vela ya no requería usarse cada vez que el jugador entraba en una estancia de penumbra, pero sí debía tenerse en el inventario para ver dentro de algunas cuevas. La flauta, un año antes usada para entrar a una mazmorra, teletransportarse por el mapa y dañar a uno de los jefes, volvía a ser necesaria para despejar un camino bloqueado por un monstruo. Y el martillo, ítem recurrente de ahí en adelante, vio su estreno en este juego para romper grandes piedras que abrían accesos o atajos en el mapa. Aunque sus cambios generaron controversia, es innegable que Zelda 2 contribuyó a la evolución de la saga, sobre todo en lo que al mundo se refiere. Kazuto, última aldea en la ruta hacia el gran templo donde esperaba la Trifuerza, deparaba una sorpresa tan desagradable como memorable, sin música ni habitantes. Los edificios en ruinas eran rondados por monstruos invisibles, pero en medio de la desolación,
surgía la esperanza en forma de un sabio que informaba a Link sobre la huida de los vecinos hacia un bosque cercano. Si el jugador los encontraba, el nuevo Kazuto ofrecía más pistas para continuar la aventura, indicaciones hacia otra mazmorra donde, además de completar el peregrinaje para colocar en altares los cristales que se abrirían, el ítem del templo final conseguiría una cruz para revelar los monstruos invisibles. Con este objeto en el inventario, el jugador podía regresar a la vieja Kazuto, hacer frente a los enemigos y ser recompensado con la poderosa magia trueno, imprescindible para derrotar al jefe último templo. El camino hacia él iba a ser cualquier cosa menos fácil. Incluiría montones de precipicios, enemigos duros y pasadizos secretos no revelados por ningún mapa. Y luego, tras encontrar y derrotar al temible pájaro de trueno, aún quedaba una inesperada batalla contra el Link Oscuro. Sombra e igual del héroe sería el duelo final para demostrar que era digno de la Trifuerza. Pocos jugadores fueron capaces de llegar tan lejos. Zelda 2 era una experiencia ardua, incluso para los estándares más exigentes de los 80, lo que alimentó su leyenda e infamia, pero también fue una valiosa lección a la hora de moverse hacia adelante.